Le doy gracias a Dios por sus vidas, le doy gracias a Dios por cada persona que el Señor permite que escuche este mensaje o estos mensajes que hemos transmitido por esta red y esperamos que sean de bendición para sus vidas, que sean de edificación. Bienvenida hermana Judith, Dios la guarde y la bendiga. Esperamos que vayan llegando los demás hermanos para comenzar el mensaje de hoy. Hoy vamos a estudiar el pasaje de Isaías. Vamos a estudiar el pasaje de Isaías capítulo 2, versículos del 6 al 9. Esa es la porción que vamos a estudiar el día de hoy. Isaías 2, versículos del 6 al 9. Mientras van llegando los demás hermanos, pues vamos a dirigirnos a esa porción de la palabra. Isaías 2, versículos del 6 al 9. Y antes de comenzar, quisiera hacerle unas preguntas a los hermanos que se están conectando. ¿Usted es sincero en su relación con Dios? Esta es una pregunta muy importante. ¿Somos sinceros en nuestra relación con Dios? A veces creemos que sí, ¿cierto? Porque vamos a la iglesia, porque somos disciplinados en dar nuestra ofrenda, porque tenemos algunos tiempos de devoción donde estudiamos la palabra, donde leemos y escudriñamos las escrituras, donde tenemos un espacio de oración. También pensamos que somos disciplinados o que tenemos una buena relación con Dios o que somos sinceros en esa buena relación con Dios. ¿Por qué? Por las diferentes cosas que hacemos para Dios, por nuestro servicio para Dios. Y hoy yo quiero que a través del profeta Isaías, todos los que escuchen este mensaje, examinemos el corazón y nos demos cuenta que quizás nosotros nos parecemos a otras personas que la Biblia llamaba a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos tenían unas prácticas maravillosas donde mostraban su fervor, su santidad y su amor. Pero resulta que por dentro estaban totalmente alejados de Dios. Era algo fingido lo que ellos mostraban. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos mostrando una vida cristiana fingida, una vida cristiana de apariencia. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos en la iglesia, la gente dice, qué persona tan especial, yo quiero ser como esa persona, yo quiero realmente dar ese testimonio que esa persona da de que es un cristiano. Pero cuando estamos en nuestra vida normal, en nuestras actividades, realmente somos totalmente diferentes a como somos en la iglesia, algo que no debería ser así. Entonces hoy vamos a estudiar este pasaje de la palabra siguiendo la continuidad que hemos llevado hasta ahora del estudio de Isaías, pidiéndole al Señor que nos lleve paso a paso, poco a poco, y que podamos cumplir esa meta de expositivamente estudiar todo el libro de Isaías. No es fácil, les confieso, pero Dios es misericordioso en gran manera y si a Él le place nos va a guiar. Vamos a orar antes de comenzar. Todo lo que habíamos hablado era simplemente una introducción para que nos sensibilizáramos a lo que Dios nos quiere hablar esta mañana. Padre, aquí estamos, te damos gracias por la vida que nos das. Te damos gracias, Señor, por las oportunidades que nos das de cambiar, cada día que nos das es un tiempo de reflexión y un tiempo para pensar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana, si realmente te agradamos o no te agradamos, si realmente somos sinceros o somos hipócritas, si realmente fingimos tener una relación contigo que no la tenemos. Realmente, Señor, yo quiero que a través de la palabra expongas la realidad de nuestro corazón.
Y sabemos que siempre, cuando nos comparamos con tu palabra, cuando nos comparamos contigo, siempre vamos a salir deficientes. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo haga esa obra en nuestras vidas, que nos compensa de nuestras malas acciones y que nos lleve a un cambio que es vital, que es fundamental, Señor, para mejorar en nuestra relación contigo, en nuestra intimidad contigo, Padre amado. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Hermanos, entonces vamos a ese pasaje que les estaba anunciando, que es Isaías 2, versículos del 6 al 9. Dice así la bendita palabra del Señor. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros, como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Además, su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado. Por tanto, no los perdones. Este es el pasaje que vamos a estudiar hoy. Bastante duro, pero es una realidad. A veces nosotros como hijos creemos que Dios nos alcahuetea todo, pero un ejemplo de que Dios no es un Dios alcahueta nos lo muestra su pueblo Israel. El trato que Dios tuvo con él por causa de que muchas veces se apartaban de él, se apartaban de su voluntad, porque se iban en pos de otros amores y lo dejaban a él a un lado. Entonces acá algo que me llama mucho la atención es ese versículo 5 que no leímos, pero que estudiamos la semana pasada, donde dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Es Dios llamando a su pueblo antes de mostrarles cómo viven, antes de mostrarles su realidad, es diciéndole, vengan a la luz del Señor para que sus obras sean expuestas, para que su camino sea enderezado, para que cosas maravillosas ocurran y vivan vidas realmente de bendición, vidas que glorifiquen a Dios. Entonces vemos que este versículo 5 del capítulo 2, vemos que el profeta Isaías está invitando a su pueblo, a los descendientes de Jacob. Y ustedes saben que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel. Dios le está hablando a su pueblo Israel. ¿Qué le está diciendo? Que caminen a su luz, que dejen las tinieblas en las que se encuentran y que vivan en la verdad. Dios nos está diciendo hoy que caminemos a su luz, que dejemos las tinieblas en las que estamos. Y muchos pueden decir, yo no vivo en tinieblas. Y hoy nos vamos a dar cuenta si sí vivimos en tinieblas. Recuerden que si somos hijos de Dios, nosotros, la palabra dice, somos luz. Debemos iluminar en donde estemos. No debemos ser parte de las tinieblas. No, debemos resplandecer, porque esa es la invitación que el Señor nos hace. Ellos, el pueblo de Dios, tenían la verdad. ¿Por qué? Porque la ley había sido dada a ellos, porque tenían al Señor Dios Todopoderoso que los había rescatado de Egipto para que ellos fueran su pueblo, su precioso tesoro. Y ellos se habían alejado de él. Entonces ellos conocían la verdad y decidieron no caminar en pos de ella. Y por eso les decía a ustedes que esto es un mensaje para la iglesia, porque la iglesia tiene la verdad. El problema es, ¿estamos caminando en pos de esa verdad? Nuestra vida debe reflejar eso. Pero ¿qué realmente, hermanos, está reflejando nuestra vida? ¿Qué refleja? ¿Que usted tiene a Dios en su vida o que Dios no está en su vida? Y muchos podemos decir, yo nací de nuevo, yo soy una nueva criatura, pero tu vida está mostrando que eres una nueva criatura. Eso es algo que nos tenemos que cuestionar.
algo que nos tenemos que preguntar. Ellos le dieron la espalda a Dios y se introdujeron en las tinieblas al vivir conforme a las costumbres de las naciones que estaban alrededor de ellos. Dios les había dicho, le había dado un mandato a Josué. Dios le había dicho, tome posesión de la tierra prometida, pero no dejen un solo pueblo vivo. Destruyan a todos, porque este es mi juicio por causa de su pecado. Ellos están haciendo actos abominables con los cuales yo no estoy de acuerdo. Y recuerden que la Biblia es clara cuando dice que la paga del pecado es muerte. Pues esto es lo que el Señor les está diciendo. Su juicio contra esas naciones era de muerte por causa de que ellos estaban en contra de Dios al vivir vidas donde realmente no les importaba la ley moral, no les importaba realmente vivir respetando al otro, ni siquiera a Dios, porque tenían otros dioses a quienes adorar. Entonces Dios había dado ese mandato, destruyan los habitantes de la tierra que yo les voy a dar. Pero resulta que ellos no los destruyeron a todos, entonces Dios permitió que esos pueblos quedaran ahí como un trato para Israel. ¿Y qué trato tan fuerte? Y es como lo que nos sucede al creyente. Nosotros estamos en el mundo rodeados de tinieblas, pero la palabra dice que nosotros no somos del mundo. Pero ¿cuántos de nosotros decidimos amoldarnos a ese mundo, introducirnos en ese mundo, seguir la corriente del mundo, cuando el cristiano nada en contra de la corriente, no sigue la corriente del mundo, nada en contra de la corriente? Y la palabra dice que el que ama al mundo aborrece a Dios. Así es. Si usted ama al mundo y las cosas que están en el mundo, la palabra nos dice que nosotros aborrecemos a Dios. Y el aborrecer es darle la espalda, es hacer nuestra voluntad. Y esto le pasaba al pueblo de Dios. Eso lo podemos decir hoy en día. ¿Qué pasó con Israel? Se amoldó a esos pueblos. Nosotros, ¿qué pasa con la iglesia? Se amolda al mundo, se está amoldando al mundo. Parece ser que esto fue escrito en la época de los reyes Jotán y Acaz. ¿Qué pasó con estos reyes? Que algunos de ellos no quitaron esos lugares altos que eran los lugares de adoración que tenían ellos. Y el Señor a través de Isaías los reprende fuertemente por causa de algo que él abomina, que es la idolatría. Y cuando hay esas prácticas idolátricas, nos vamos alejando de Dios. Nosotros quizás en este momento no nos estamos inclinando ante imágenes, pero sí nos estamos inclinando ante ídolos. ¿Y eso qué demuestra? Que nosotros estamos colocando esos ídolos por encima de Dios. Estos ídolos están entre nuestra relación con Dios, robándose la alabanza que Dios merece, robándose la gloria que es para el Señor. Oh Dios, ¿cierto? Que eso puede estar ocurriendo y está ocurriendo en nuestras vidas. Entonces, colocamos nuestra confianza en otras cosas o en otros que no son Él. Y el Señor nos describe en este pasaje las razones por las cuales Él ha dejado a su pueblo, las razones por las cuales Él les ha dado la espalda, las razones por las cuales Él los ha abandonado. De eso vamos a hablar. Dios abandona a su pueblo. ¿Por qué Dios abandona a su pueblo si, como muchos dicen, Dios es un Dios de amor? Por eso, porque fuera de que es un Dios de amor, es un Dios justo. Es un Dios justo. Y Él no puede ir en contra de su palabra. No puede ir en contra de su palabra. Y algo que se nos olvida, un atributo importantísimo de Dios, Él es santo. Él es santo. Entonces, por causa de ese atributo, por causa de su santidad, es ese trato que Él tiene con su pueblo. Entonces, ¿qué hace Dios? No me aman. Yo que soy la fuente de todo bien. Yo que los rescaté. Yo que los he ayudado. Yo que no los he abandonado. Yo que proveo para cada una de sus necesidades. No me aman. Me han dejado a un lado. Han colocado sus corazones en cosas, en materiales, en creación en lugar del creador,
Entonces Dios decide abandonar a su pueblo. ¿Y cuáles son las razones? Vamos a ir desglosando este pasaje. Nos dice en el versículo 6, ciertamente, está diciendo Isaías, tú has dejado tu pueblo, tú has dejado la casa de Jacob. ¿Por qué? Y ahí nos dice, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Algunos dicen que esas costumbres traídas del oriente eran las costumbres que practicaban los reyes de Asiria, los reyes de Siria, los reyes de Babilonia, esas regiones, de esas naciones. Parece que esas prácticas les gustaban mucho a los pueblos, al pueblo de Israel. Entonces esas costumbres traídas del oriente eran abominación para Dios. Y muchas de esas costumbres eran también costumbres que tenían las naciones que estaban ahí donde estaba el pueblo de Dios. ¿Y qué eran esas prácticas por las cuales Dios había decidido destruir estas naciones? Vamos a Deuteronomios 18, versículos del 9 al 14. Los invito a que vayamos a esta porción de la palabra, Deuteronomios 18, versículos del 9 al 14. ¿Listo? Llegamos. Vamos a mirar. ¿Qué nos dice? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Y esto que dice acá la palabra es también para nosotros, para los hijos del Señor, porque nosotros somos su pueblo santo, dice la palabra, su real sacerdocio, su linaje escogido. Dice la palabra que ellos están llenos de costumbres paganas y que estas costumbres hacen que no se diferencien en nada a los otros pueblos. En estos días yo he reflexionado al respecto y yo me he dado cuenta que eso es una realidad en la iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, no nos diferenciamos casi en nada a las personas del mundo. Y físicamente, pues no hay nada que nos diferencie de ellos, a menos que tengamos tan buena comunión con Dios que se note en nuestro aspecto físico que hay algo diferente en nosotros. Pero realmente, ni la forma de hablar, la música que escuchamos, la ropa que vestimos, las prácticas que tenemos, no se diferencian en casi nada a lo que el mundo hace. Y eso estaba ocurriendo con el pueblo de Dios. Ellos deberían ser luz para las naciones y resulta que eran tinieblas como ellos. Se habían amoldado a ellos en vez de ellos amoldarse a ellos. Nosotros somos luz para que el mundo vea la luz. Y se supone que el mundo nos debe o aborrecer, porque el mundo ama las tinieblas. Pero resulta que no nos aborrece porque no somos peligrosos, porque realmente no mostramos al Dios que supuestamente vive en nosotros, que cambió nuestra vida, que la transformó, que nos convirtió en nuevas criaturas. Parece que fuéramos viejas, porque eso es lo que la gente está viendo, viejas criaturas. Personas como las que éramos supuestamente antes de conocer al Señor, seguimos siendo la mayoría. Qué triste, pero es una realidad. Parece que estas influencias
religiosas, como les decía, provenían de otros pueblos. ¿Y qué pasaba? Dice la palabra que la razón por la que Dios los abandona es por sus costumbres paganas, porque tenían costumbres, dice, traídas del oriente, y también porque ellos seguían, estaban llenos, dice, de agoreros. ¿Quiénes son esos agoreros? Los agoreros eran adivinos y ellos creían en agüeros los adivinos, y para ellos adivinar, entonces ellos utilizaban elementos, como las personas que leen el tabaco, entonces utilizan el tabaco y algunos lo hacen hasta virtualmente, ellos se fuman el tabaco y le leen la suerte a uno a nivel virtual, esos son agoreros. Entonces ellos eran adivinos que predecían o anunciaban con poco fundamento los males, desdichas o cosas buenas que le iban a venir a la persona. Hermanos, eso lo vemos hoy en día, aún en la iglesia cristiana, personas que adivinan el futuro de alguien, lo que está por venir de la persona, lo que está por suceder, lo que le está por acontecer. Eso es, están actuando como agoreros, como personas que adivinan. Y pueden decir que tienen el don de la profecía, no. Tienen un espíritu de adivinación. ¿Y cuántos cristianos están yendo en pos de que les digan su suerte? Porque eso es lo que les están diciendo, su suerte. Porque les deberían decir que esa práctica es abominable, que no vayan allá. Eso es lo que les deberían, si ellos realmente son profetas de Dios, pues el Señor dice que el profeta que hable mentira debe morir. Y si estas personas que están dando estas profecías, entre comillas, que realmente son adivinos, no están diciendo el 100% la verdad, ellos están mintiendo. Entonces ellos están actuando como adivinos, porque Dios no miente. Si realmente Dios está dando una profecía, su profecía es 100% verdad. No tiene un 90% de verdad, ni un 95% de verdad, es 100% verdad. Y yo lo ilustro con algo sencillo. Usted tiene un vaso de agua donde usted tiene 95% agua y 5% veneno. ¿Usted se lo tomaría? Pues así son esas profecías. Son mentira, son dañinas. Y lo que están haciendo es que la gente deje de confiar en Dios para que se vaya en pos de estos agoreros, de estos adivinos, de estos encantadores, porque eso es lo que hacen, encantar a la gente, sugestionarla. ¿Y cuántas personas, siendo aún cristianas, aún están confiando en el horóscopo, en las fases de la luna, están confiando en lo que muchos hacen, prácticas para adivinar qué les va a acontecer? Entonces están actuando como agoreros. Y eso era lo que hacían estas naciones que tenían estas prácticas. Entonces acá la palabra dice que los comparan como los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos era un pueblo que vivía cerca del pueblo de Dios. De los filisteos fue que salió este hombre gigante a burlarse del pueblo de Dios, Goliat. Y ellos tenían estas prácticas que eran abominación contra Dios y que eran prácticas que Dios aborrecía hasta el punto que había decidido destruir todas esas naciones. Razones por las cuales Dios le ha dado la espalda a su pueblo, lo ha abandonado. Entonces vemos más razones. Pactan con hijos de extranjeros, nos dice ese versículo 6 del capítulo 2 de Isaías. Ellos pactan con hijos de extranjeros. Algunos dicen que tienen relaciones comerciales con ellos. La palabra del Señor nos dice que nosotros no nos debemos unir en yugo desigual. Y en ese yugo desigual está hablando aún de asuntos comerciales, de asuntos de negocios. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen al Señor en su corazón, que no tienen temor, son muy buenos para usar una cantidad de subterfugios
para, para, para cumplir sus metas, sus propósitos. Entonces ellos engañan aún hasta al gobierno, no declarando, no pagando el IVA y una cantidad de cosas. Estoy hablando de la actualidad, pero en esa época igual. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Ellos hacían negocios con los hijos de los extranjeros, hacían transacciones comerciales, hacían alianzas políticas. Imagínense, en vez de confiar en el Dios de Israel, porque Israel era una nación teocrática, estaba gobernada por Dios, y Dios para gobernarla usaba reyes, sacerdotes, y de esa manera Dios gobernaba su nación. Entonces, los cambios que debían hacer venían de Dios. Pero resulta que ellos empiezan a hacer alianzas comerciales. Cuando ellos iban a la guerra a Israel, ¿quién iba con ellos? Dios. Y si Dios peleaba por ellos, ellos ganaban. Pero resulta que ahora ellos no están poniendo la confianza en Dios, sino que están confiando en las naciones extranjeras y ellos están haciendo transacciones comerciales con esas naciones, están haciendo alianzas políticas, están teniendo amistad con extraños, los que los estaba afectando moralmente. Y por eso digo que tenemos que reflexionar con nosotros los creyentes, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros también transamos con el mundo, transigimos con el mundo. Muchos, los mejores amigos son disque personas del mundo. Y terminamos haciendo lo que ellos hacen. Inclusive los cristianos hay algunos que son bebedores sociales. Y eso es terrible. Decir que como hay tiempo para todo y hay tiempo para beber y hay tiempo para emborracharnos y todo esto, pero parece que la práctica continúa. ¿Por qué? Porque sus amigos tienen esas prácticas y ellos no ven nada malo en hacerlo. Qué tristeza, porque realmente cuando nosotros dejamos de brillar, no sabemos qué es luz ni qué es tinieblas, se nos apaga parece que el discernimiento. Entonces no nos estamos dando cuenta que nuestras prácticas no son agradables delante de los ojos de Dios. En vez de ser ellos luz para el resto del mundo, el mundo ahora ha oscurecido a Judá. Hermanos, el mundo está oscureciendo la iglesia. Uno se pone a mirar una cantidad de videos que nos dejan en vergüenza de pseudo iglesias, pero como la gente siempre ve lo malo, la gente siempre cree que esos son los verdaderos cristianos, entonces se van en pos de eso para burlarse, para atacarnos. Y el problema es que lo pueden hacer, porque nosotros quizás no haremos tanto el ridículo como lo están haciendo estas pseudo iglesias, haciendo una cantidad de prácticas que para muchos son chistosas, como la manguera ungida, el chicle ungido, el de poner a su feligresía a comer hierba como ovejas literales y cosas por el estilo. Pero realmente, hermanos, en nuestra vida estamos transigiendo con el mundo. En lugar de que las naciones circundantes tomaran los caminos de piedad de Judá, o sea, vieran al Dios Santo que los gobernaba a través del testimonio de sus vidas transformadas y cambiadas, ellos realmente han tomado los caminos de impiedad de las naciones con los que ellos tenían amistad, con los que ellos habían hecho pacto, con los que ellos se habían dado la mano y estaban siguiendo sus costumbres. Entonces, si usted tiene amistades que en lugar de usted mostrarles a Cristo, ellos le están mostrando el mundo y usted se está moldando a eso, usted está transigiendo con el mundo. Usted está haciendo pacto con extranjeros, porque el que no es del pueblo de Dios es un extranjero. Y eso es algo que tenemos que pensar. Estamos llenos de costumbres traídas de otras partes, la iglesia, llenos de costumbres traídas de otros lugares, que no son conforme la palabra de Dios. Estamos haciendo pactos con personas del mundo y nos estamos amoldando a sus prácticas, a sus costumbres y estamos siguiendo sus tradiciones. Y la gente a veces lo ven a uno como que uno es muy radical, pero es que avergonzamos el evangelio.
estamos avergonzando el Evangelio. Y lo más visible en la iglesia son las mujeres. Y las mujeres sí que estamos avergonzando el Evangelio. Sí que estamos con nuestro testimonio, con nuestras prácticas. Y la oración que se tiene que levantar es que el Señor transforme la iglesia, porque estamos viviendo tiempos donde el Señor nos está llamando la atención, porque nosotros realmente somos el ridículo. Somos el ridículo para el mundo. Somos el ridículo, somos el hazmerreír, somos parecidos ¿se acuerdan a Sansón? Escogido por Dios desde el vientre de la mamá, ungido por Dios para ser un juez. Y era el ridículo para los filisteos, era el ridículo. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos somos el hazmerreír del mundo, hermanos? Somos el hazmerreír. ¿Por qué? Por el testimonio que damos, porque hemos hecho pacto con el mundo. Hemos hecho alianzas con el mundo y entonces estamos viviendo vidas de impiedad porque amamos más esas prácticas del mundo. Ay, tan bueno, eso no tiene nada de malo. Hermanos, nosotros como cristianos oyendo reggaetón y bailando reggaetón, hermanos, eso no tiene mente en nuestros corazones. Y el ritmo es pegajoso y si usted lo oye, usted va a terminar bailando. Pero nosotros tenemos que tratar de no seguir la corriente del mundo. No podemos seguir la corriente del mundo. Dios nos sacó de ahí para que ilumináramos al mundo. Entonces, esas alianzas muestran que la confianza está impuesta en esas personas extranjeras, en esas personas que no son parte del pueblo, no está puesta en Dios y por lo tanto están siendo desobedientes. ¿Con quién está haciendo usted pactos? ¿Con quién está haciendo usted alianzas? ¿Con quién usted a quién está siguiendo? ¿A qué se está amoldando? Ahora, la tercera razón por las cuales Dios le da la espalda a su pueblo es por su confianza en lo material. Oh, gracias a Dios, no se parece a los hermanos de la iglesia, no se parece a ningún miembro de la iglesia, ninguno de nosotros, gloria a Dios, hemos puesto nuestra confianza en lo material. ¿Cierto? No dejamos de ir al culto por lavar el carro, no dejamos de ir al culto por estar viendo televisión, porque compramos el de la pantalla gigante, ese que tuvimos que tumbar las paredes para que pudiera entrar. No tenemos. No estamos amando las cosas del mundo, no estamos dejando lo material a un lado para seguir a Dios, no, al contrario, dejamos, ¿cierto que no? Dejamos a Dios por seguir lo material. Qué tristeza, pero eso está pasando también en la iglesia. Y eso lo vemos en el versículo 7 cuando dice, su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. El Señor le está diciendo que esa es la situación de Israel. Entonces, como están bien económicamente, como fluyen en dinero, fluyen en plata, fluyen en oro, ¿para qué necesitan a Dios? Si todo lo tienen, como algunos dicen, pero el dinero lo compra todo, pero no compra la salvación. El dinero no compra una relación con Dios. El dinero no compra el cielo. El dinero no compra una conciencia tranquila. El dinero no compra vida. Porque por más que usted haga prácticas para estirar más años a su vida ya tiene una fecha límite, una fecha de caducidad que Dios ya la ha determinado. Entonces, no compra vida, no compra salud, no compra paz. Qué tristeza, pero no es así. Entonces, ¿qué sucede? La riqueza los ha llevado a confiar en el materialismo y a adorar la obra de sus propias manos. Uy, entonces yo soy un duro, soy un teso, soy una persona privilegiada, mire cómo me ha ido de bien en el trabajo, ya voy para el segundo apartamento, ya voy a cambiar de carro, cada año cambio de muebles porque ya no me gustan estos, me parecen muy feos, cambio la nevera, la lavadora y otras tecnologías en la casa. ¿Por qué? Por la prosperidad. Ya no viajo al pueblo vecino, ya viajo a las naciones vecinas.
porque fluyo en dinero, soy próspero, entonces no tengo necesidad de nada. Porque eso piensan las personas que confían en lo material, que no tienen necesidad de nada. Pero ¿qué dice la palabra? Dios habla a una iglesia y le dice que es pobre, que está desnuda, porque han puesto su confianza en lo material. Han puesto su confianza en su trabajo, en las obras de sus manos. ¡Qué tristeza! Si la prosperidad dice la palabra que el que da el don para hacer el dinero es Dios, no es usted. Usted no tiene el don se lo ha dado Dios para que le honre a Él, para que le glorifique a Él, para que le alabe a Él. Así es. Usted es próspero porque a Dios le ha provocado, le ha placido. Y es lo que Israel no ha entendido. Ellos piensan que es por sus comercio, por sus habilidades, por la relación que tienen con esas naciones extranjeras, que todo le fluye y en todo está yendo bien. Y a medida que van llenando sus bolsillos con oro y plata, entonces estaban cada vez más vacíos de Dios. Nada diferente a lo que pasa con la iglesia. ¿Cuántos están más vacíos de Dios? ¿O estamos? ¿Por qué? Porque estamos confiando más en lo material que en lo espiritual. Porque a nosotros nos llena más estarnos un fin de semana viendo una serie de Netflix que leyendo la palabra o alabando al Señor. Nos llena más. Y eso me cuestiona. Resulta que Dios es el único que puede llenar mi vida. Es el único. Y darle sentido a mi vida, darle valor a mi vida, darme identidad a mí. Y el decir que no es suficiente, porque con nuestra vida mostramos que Dios no es suficiente. ¿Y eso qué revela? Que no tengo a Dios. Porque el que conoce a Dios sabe que Dios es suficiente. Pero el que no lo tiene, con nada se llena. Nada lo sacia. Y algunos cristianos están en esa carrera de llenarse, de saciarse. No han conocido a Dios, creo yo. O se han desviado, no sé qué ha pasado en sus vidas. Pero Dios es quien satisface, quien quita la sed, quien me ha redimido, quien me ha rescatado, quien me ha llenado. Es el único que puede saciar verdaderamente la sed del hombre. Es Dios con su palabra, con su presencia, con su espíritu. Entonces, esos tesoros, para ellos, dice la palabra, no tienen fin. No tienen fin. Y es así, cuando una persona se mete en el camino de prosperar, nada lo llena, nada lo satisface, nada. Nada es suficiente, hermano, nada es suficiente. La prosperidad material se convirtió en el Dios de ellos y la búsqueda de esa prosperidad en el medio se olvidaron de Dios, confiando en las riquezas y en lugar de confiar en Dios. ¿Y cuántos hermanos en la iglesia están colocando la confianza en las riquezas, pensando que, bienvenidos, esta es la segunda parte, ya después la unimos y vamos a seguir. Entonces estábamos hablando de razones por las cuales Dios abandona a su pueblo, tomando en cuenta el texto de Isaías, capítulo 2, versículos del 6 al 9, y hemos visto algunas razones, como por las costumbres paganas que ellos empezaron a seguir, las cuales eran traídas del oriente, que eran abominación para Dios, también porque estaban llenos de agoreros, de adivinos, también porque ellos pactaban con extranjeros y daban la mano con extranjeros, tenían alianzas políticas, comerciales con extranjeros, habían quitado la confianza en el Dios de su pueblo y la estaban colocando en hombres. También por la confianza que ellos tenían en lo material, era otra razón por la cual Dios se alejó de su pueblo. La confianza en lo material, y de eso estábamos hablando. Sus tesoros
Dice la palabra en el versículo 7, su tierra está llena de plata y oro y sus tesoros no tienen fin. Sus tesoros, dice la palabra, no tienen fin. Tenían una gran prosperidad económica. No necesitaban a Dios porque tenían dinero. La prosperidad material se convirtió en su Dios. Y por esta razón empezaron a confiar en las riquezas en lugar de confiar en Dios. Eso estaba pasando con el pueblo de Israel. Y eso les estaba diciendo, está pasando con la iglesia. La iglesia está colocando al dinero como su Dios, como la razón de su existencia, la razón para salir adelante. Algunos piensan que la vida cristiana exitosa es una vida cristiana con dinero, con una cantidad de bienes materiales. Y entonces ahí hablamos de cómo Dios me ha bendecido y cuántas personas van a la iglesia esperando bendiciones materiales de Dios. Lo triste es que ese deseo por las cosas materiales muestra que realmente no aman a Dios, sino que Dios es el medio para obtener esas riquezas. Y no se han dado cuenta que el que da el don para hacer el dinero es Dios y que lo que Dios desea es que estemos agradecidos con Él, que realmente le amemos por quien es Él, no por lo que Él nos da, por quién es Él, porque Él es nuestro creador, porque Él es santo, porque Él nos ama. Debemos amarlo a Él, no por lo que Él nos da, por los beneficios, porque eso está mostrando realmente nuestra mezquindad, está mostrando nuestro interés y que no nos importa Él como Él, por lo que Él es, sino por lo que nos da, por su bendición. ¿Y cuántas veces no estamos así nosotros en esa misma condición? Entonces vemos al pueblo de Israel colocando su plena confianza. ¿En quién? Colocando su plena confianza en el dinero, en lo material. Y las riquezas, dice, era sin fin. Y al ser sin fin es que no se sacian de las riquezas. Quieren más y quieren más. Y ese es el problema. Cuando usted pone su confianza en lo que nos satisface, en lo que nos llena, nunca se va a saciar. Y les decía antes de que se cortara la transmisión que qué tristeza, que hay muchos cristianos que dicen que se sienten vacíos. Eso es triste. Ellos dicen que se sienten vacíos, que no se sienten llenos, que no se sienten satisfechos. Eso está hablando de que no conocen a Dios, de que realmente no son creyentes. Porque si Dios suple nuestras necesidades más profundas, si Dios llena el vacío que tenemos en nuestra existencia, ¿cómo podemos decir que estamos vacíos? ¿Cómo podemos decir que no tenemos gozo, que no estamos satisfechos con la vida espiritual que tenemos? Y lo que sucede, hermanos, es que nosotros no realmente gustamos las bendiciones de Dios por nuestro desagradecimiento, somos desagradecidos, no valoramos. Si usted mira alrededor de donde está sentado, todo lo que usted ve, Dios se lo ha dado. Y esas son bendiciones materiales, porque muchas veces no vemos las espirituales que son maravillosas y son grandes, que es esa salvación tan grande, el que Cristo haya pagado por nosotros, que nos haya rescatado de la manera de vivir que teníamos, que era vana, que nos haya sacado de las tinieblas y puesto en su luz admirable, que ya no somos hijos de ira como éramos antes, que ya el Señor nos ha declarado justos y que tenemos entrada libre al trono de la gracia. Y si seguimos hablando, son innumerables las bendiciones espirituales de Dios. ¿Cómo nosotros podemos decir que nos sentimos vacíos, que nada nos llena? Pues si tenemos a Dios y supuestamente no estamos contentos y no es suficiente, menos crea que la material lo va a saciar y lo va a llenar. No, nos llena, nos sacia, nos satisface. El único que llena, sacia y satisface es Dios. El único que le da sentido a nuestra vida es Dios.
siguiente razón, la cuarta razón por la cual Dios abandona a su pueblo, la encontramos en el versículo 7 de Isaías 2 y nos dice que también está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. Estas herramientas de guerra eran muy usadas por los egipcios y también por los pueblos del oriente. Ellos usaban estos medios para combatir. Resulta que ya Israel tiene carruajes y tiene caballos. Algunos dicen que acá está hablando acerca de que el pueblo de Dios estaba confiando en esas naciones vecinas como Egipto para enfrentar sus guerras, en vez de colocar su confianza en el Señor, que es el que nos ayuda a salir victoriosos en la batalla, en la guerra, y estamos hablando de la física, pero también de la espiritual. Usted no puede enfrentar una guerra espiritual sin el Señor. Usted no puede salir victorioso sin el Señor. Siempre va a perder. Pues resulta que ellos estaban confiando en estas riquezas materiales de caballos y carros. Y dice la palabra que la tierra estaba llena de caballos y que sus carros eran innumerables. Y yo quiero que vayamos al Salmo 27. Este salmo es un salmo muy diciente de algo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros en su hermosa palabra y que nos sirve para que no pongamos nuestra confianza en lo material. ¿Cuántas naciones hay que ponen su confianza en su poderío, en la cantidad de armas que tiene, en la cantidad de tanques, de aviones, de barcos, y entonces piensan que están muy seguros porque están bien armados? Pues eso le está pasando a Israel. Pero mire lo que dice el Señor en el Salmo 27. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Hermanos, nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Miren que el pueblo se ha alejado completamente de Dios. Empezaron a tener relaciones con los pueblos vecinos, a transigir con ellos, a no mostrarles a esos pueblos su fe, su creencia, su Dios, sino que al contrario dejaron que las costumbres de esas naciones los gobernaran, los afectaran, como nos sucede muchas veces a nosotros siendo cristianos. Entonces ellos, no necesitan a Dios, tienen dinero suficiente. Recuerde que el dinero no compra todo, no compra salud, no compra paz, no compra salvación, no compra el cielo. El dinero no compra vida, hermanos. El dinero no sacia, no llena. Y una persona que no ponga su confianza en Cristo, el dinero lo va a dominar, va a ser esclavo del dinero. Y resulta que la palabra dice que usted y yo, hermanos, hemos sido comprados con precio de sangre, hemos sido rescatados para cambiar de amo y de dueño. Ya nuestro amo es el Señor. Nosotros somos esclavos de Dios, literalmente. Lo que pasa es que tenemos un amo tan bueno que somos tan malos esclavos que no amamos a ese amo, no le servimos como debiéramos, no le hemos entregado nuestra vida completa, que eso debe ser la razón de nuestro existir. Entonces ellos han colocado su confianza en todas estas cosas materiales, han puesto su confianza en los recursos físicos y han dejado a Dios atrás. Ellos están confiando en Egipto, están confiando en otros países para salir adelante, para progresar, para vencer en la guerra, porque eso le pasaba al pueblo de Israel. Dejaron de confiar en Dios para empezar a confiar en el hombre. ¡Qué cambio tan malo! ¿Cuántas veces nosotros no hacemos esos cambios? ¿Cuántas veces nosotros, en lugar de ir al Dios creador de todo, al Dios todopoderoso, vamos en pos de otras fuentes de sabiduría, en otras fuentes de riqueza, en otras fuentes de confianza? Amamos más la creación que al creador. Quinta razón por la cual Dios le da la espalda a su pueblo. Dios abandona a su pueblo. Y la encontramos en el versículo 8.
Dice, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. En este momento yo tengo acá varios elementos. Tengo un celular. ¿Cuántos de nosotros nos hemos inclinado ante este aparato? Nos gobierna, nos domina. No podemos vivir sin él. Y es obra de manos de hombres, pero se convierte en nuestro ídolo. Quítele un celular a un niño y el alboroto que hace, y nosotros somos iguales. Otra persona no puede ver nuestro celular. Otra persona no puede saber la clave de nuestro celular. Y peor nuestra pareja, que no sepa el contenido que tengo en el celular. ¿Qué es eso, por Dios? Si nuestras vidas, la palabra dice que somos cartas abiertas. Eso dice la palabra, nosotros debemos andar en la verdad, por eso no debemos ocultar el contenido de nuestro celular, porque si somos hijos de Dios andamos en la verdad. Eso dice la palabra. Entonces nos inclinamos ante eso, ante obras hechas por nuestras manos. Entonces dice la palabra que por su adoración a los ídolos el Señor les ha dado la espalda y el Señor los ha abandonado. Ellos, dice, la tierra está llena de ídolos, ellos se arrodillan ante esos ídolos, ellos los fabrican con sus manos y se inclinan ante ellos. Se humillan ante sus propias creaciones en lugar de humillarse ante el Dios del cielo, su creador, a su ayudador, su salvador, su protector, su liberador, su proveedor. Es que Dios es todo, hermanos. Dios es todo. Y la criatura está humillada ante lo material, humillada ante lo material, ante la cosa, ante el objeto. Y se han degradado ellos, se han pervertido, porque cuando me dicta a mí lo que yo debo ser, me dicta a mí lo material, la criatura, qué pervertido estoy, qué corrompido estoy, porque me he olvidado de quién soy. Soy una creación de Dios, creado para glorificar y honrar a Dios. Para eso Dios me hizo, para glorificarle, para honrarle con mi vida. Y yo termino inclinado ante lo material, ante lo que mis manos han hecho, ante acá habla que el pueblo se fue en pos de los ídolos. Qué costoso fue eso que hizo el pueblo de Dios. Dios tuvo que sacarle los ídolos a la mala. ¿Y cuántas cosas tiene que hacer Dios para sacarnos a nosotros los ídolos que hay en nuestro corazón? ¿Qué cosas hace el Señor? A veces decimos, esto es terrible, pero es necesario, porque están tan enraizados en nosotros, no los queremos soltar y entonces el Señor los arranca de nuestra vida y usa los medios que sea, porque Él es un Dios celoso y no quiere que nosotros lo adoremos otras cosas en cambio de Él. Y por eso arranca los ídolos, porque Él nos ama. Y eso era lo que le pasaba. Nosotros somos tentados a adorar lo que hemos hecho y en lugar de adorar al único y Dios verdadero. Entonces tenemos una cantidad de objetos que adoramos. Yo les decía ahora, no es que sea malo ver televisión, pero cuando la televisión dicta cómo debo vivir yo, cuando la televisión le da sentido a mi existencia. Algunos es la comida, entonces tienen que estar comiendo diversos platos, gustando diferentes sabores y entonces eso le da sentido a su vida y hay gente que está en pos de lo material en lugar de estar en pos de lo espiritual. Dice la palabra que nosotros debemos buscar las cosas de arriba y no queriendo decir que no disfrutemos de todo lo que el Señor nos ha dado, pero esas cosas no nos deben gobernar nuestra vida. A nosotros nos debe gobernar la palabra de Dios, eso lo dice el Señor. Entonces les decía yo, ¿por qué nosotros no disfrutamos una vida espiritual? ¿Y por qué no disfrutamos de las bendiciones que Dios nos da? Porque es que nosotros no tenemos realmente una relación con Dios como la debiéramos tener. Si nosotros tuviéramos una relación con Dios donde todas estas cosas fueran removidas y donde Él fuera prioridad para nuestras vidas,
Oh, si seríamos personas agradecidas, si seríamos personas amantes de Dios, porque eso es lo que deberíamos ser. Mire que somos amadores de los ídolos, amadores de las cosas materiales, pero amadores de Dios, no. No lo amamos con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y ojalá alguno alzara la mano y dijera que sí, que yo amo a Dios con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Le digo que no, no lo amamos así. ¿Por qué? Porque nuestra vida lo muestra. La forma como vivimos afuera cuando no estamos en la iglesia revela que Dios no es nuestra prioridad y que agradarlo a Él no es nuestro deseo mayor, ¿no? Nosotros vivimos en función de nosotros, de agradarnos a nosotros mismos. Y por eso amamos al mundo y las cosas que están en el mundo, porque la vida de nosotros no gira alrededor de Dios, sino que gira alrededor de nosotros. Ahora, ¿por qué el Señor le ha dado la espalda a Israel? Porque ellos se han inclinado, dice la palabra, porque están adorando lo incorrecto, dice el versículo 9 de Isaías 2. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto, no los perdones. Eso es la conclusión a la que llega Isaías. Señor, no los perdones. No los perdones porque no lo merecen. Es lo que Isaías está diciendo. Es que mira que te han dejado, mira que te han abandonado, mira que no te aman, mira que no te valoran, mira que te han dado la espalda. No los perdones. ¿Cómo yo voy a amar, en este caso hablando de Israel, un ídolo, una cosa creada por mis manos, en lugar de amar al que me creó, alabar al que me creó, honrar al que me creó? Y nosotros no diferimos en casi nada al pueblo de Israel. Tenemos mayor conocimiento de la palabra, mayor responsabilidad, pero somos a veces tan parecidos al pueblo de Dios. Vemos que el Dios les da la espalda porque empiezan a adorar lo incorrecto. Se han inclinado al hombre. El varón se ha humillado delante, el hombre se ha inclinado ante estas cosas. Lo más triste es que parece que Israel en lo privado, en lo oculto, era idólatra, pero abiertamente adoraba a Dios. Y cuántas veces, como les decía yo a ustedes, nosotros aquí en la congregación, en la iglesia, abiertamente adoramos a Dios, pero en lo privado, cuando los hermanos no nos están mirando, ¿a quién amamos verdaderamente? ¿A quién adoramos verdaderamente? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué le da valor a mi vida? ¿Qué le da importancia a mi vida? Hay gente que dice que a mí me hace importante el trabajo. Entonces adoran el trabajo, viven en función del trabajo, aman a su jefe, aman a sus compañeros de trabajo, pero aborrecen a sus hermanos en Cristo. Eso no tiene lógica. Aborrecen la iglesia, no se congregan, no aman a Dios y no lo buscan cuando lo necesitan. Entonces Israel abiertamente adoraba a Dios, pero en lo oculto adoraban otras cosas. Muchos se humillaban a sí mismos adorando esas cosas. Es que eso es humillarse. ¿Cómo yo me humillo ante un objeto? Y lo hacemos. Ese objeto me domina. Esa persona domina mi vida. Y yo me humillo ante eso. Y no me humillo ante el Creador, ante el Dios del cielo, ante el que me bendice. No me humillo. Con él soy soberbio, altivo. Eso es lo que estamos mostrando. Hay rebeldía en nuestros corazones. Cuando Dios no está en primer lugar en nuestra vida, hay rebeldía, hay altivez, hay orgullo. Queremos ser semejantes a Dios, sacándolo de nuestra vida. Eso es, y querer ser igual a Él, es decirle, no te necesito para vivir, no te necesito para prosperar, no te necesito para avanzar. Qué triste. Y terminamos humillándonos ante la creación, humillándonos ante las cosas materiales, ante las cosas incorrectas, y estamos mostrando nuestra ceguera espiritual, estamos mostrando nuestra soberbia, nuestra altivez.
Y somos gusanos, gusanos, hermanos, si nos miramos y nos comparamos ante el Dios del cielo que ha tenido misericordia, no merecemos la vida, pero Dios nos la regala cada día, dándonos oportunidades de que nos arrepintamos y nos acerquemos a Dios. Como le dijo en Dios por medio del profeta Isaías al pueblo en ese versículo 2:5, cuando dice, venid, oh casa de Jehová, venid, iglesia de Dios, y caminaremos a la luz del Señor, caminemos a la luz del Señor. Dice el Señor que nuestros pasos son enderezados por medio de su palabra, nuestros caminos son enderezados si vamos en pos de Él. Pero nosotros somos rebeldes como el pueblo de Israel. Nos gusta la disciplina del Señor, nos gusta la vara y queremos andar en rebeldía. Toda clase de hombres, dice la palabra, cuando acá nos dice, y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, en algunas versiones habla de que son dos clases de personas, son los humildes y aún los que tienen dinero o tienen categoría social. Ellos aún del pueblo de Dios se han humillado delante de la criatura, delante de lo que han hecho con sus manos, se han postrado delante. Usted se imagina yo clamándole a algo que me satisfaga, que me dé vida, que me ayude a salir adelante. Pues eso hacemos muchas veces. Nuestra confianza está puesta en todo menos Dios. Y estamos igual que el pueblo de Israel. La verdad es que sabemos cómo inclinarnos y humillarnos, eso lo sabemos. El problema es que no lo estamos haciendo delante de quien lo merece. No lo estamos haciendo delante de quien merece toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. Dios es tan bueno, hermanos. No merecemos el Dios que tenemos. No lo merecemos. Que el Señor nos ayude a mejorar, que nos ayude a cambiar. Quiero que leamos varios pasajes antes de terminar, ya estamos prontos, ya vamos a terminar. Quiero que leamos el Salmo 34, 18. Salmo 34, 18 dice la palabra, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Por qué Dios le dio la espalda a su pueblo? Porque ellos no estaban quebrantados de corazón. Ellos estaban llenos de soberbia y altivez. Pensaban que podían vivir independientes de Dios, que no lo necesitaban. Aunque públicamente le alababan, aunque públicamente le adoraban, su corazón estaba lejos de Dios. Vamos a mirar el Salmo 51, 17. Acompáñenme, por favor, Salmo 51, 17. Salmo 51, 17 dice la palabra del Señor. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Jehová. Eso es lo que Dios quiere. Qué pesar que Dios tuvo que tratar tan fuertemente a su pueblo, llevarlo cautivo para que ellos se humillaran, para que ellos se contristaran y confesaran que estaban allí por causa de su rebeldía contra Dios, por causa de su ceguera espiritual. Y tenemos que esperar a que suceda eso. Es que eso fue escrito para que nosotros entráramos en razón, para que nos diéramos cuenta de nuestra soberbia, de nuestra rebeldía. Y hoy dijéramos, Señor, perdóname por vivir alejado de ti. Hoy quiero volver a tus atrios, como decía David, es mejor estar en la presencia del Señor. Es mejor estar en los atrios del Señor que apartado de Él. Es que es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor. Ahora vamos a mirar Mateo 23, 12. Vamos allí, Mateo 23, 12. Mateo, capítulo 23, versículo 12. Bueno, voy llegando. Dice así la palabra. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
El Señor a qué nos está invitando, a humillarnos, a reconocer que la vida de nosotros tiene sentido solamente con Él, que Él nos ha bendecido en gran manera y que hemos sido desagradecidos. Hoy es el tiempo, no espere a mañana, porque mañana de pronto no llegará. Recuerden que el único momento que existe es este, la hora. No sabemos qué va a acontecer más adelante. Entonces el Señor nos invita a humillarnos, porque el que se enaltece será humillado. ¿Y qué es enaltecerse? Cuando nos creemos más que Dios, cuando creemos que no lo necesitamos, cuando nos inclinamos en pos de otras cosas y nos humillamos en pos de otras cosas. Como alguno dice que el fin justifica los medios, hay gente que es capaz de besar los pies por dinero, que es capaz de arrastrarse por dinero, mostrando con eso que su Señor no es Dios, su Señor es el dinero. ¿Cuántos están alejados de Dios por ir en pos de lo material? Y se han olvidado de que la fuente de todo bien proviene de Dios, que Dios les ha prolongado la vida, pero que si Él desea se las puede quitar. Entonces, mientras, hermano, usted y yo tengamos vida, tenemos esperanza. Ahora, el fruto de estas prácticas, de esas prácticas del pueblo de Israel, ¿qué es lo que ellos están cosechando? El enojo de Dios, la ira de Dios sobre ellos, hasta el punto que la palabra dice que el Señor los ha dejado, los ha abandonado para que hagan y deshagan y sufran las consecuencias de sus acciones. Y por eso Isaías les dice, no los perdone, castíguelos como se lo merecen. No los perdone. Es lo que dice Isaías al pueblo. ¿Cuál es eso? No los perdone por su desprecio al Señor, por su rechazo al Señor. No los perdones, es lo que él dice. Dios, que el Señor tenga misericordia, perdón, hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque como era Israel, tal cual, la iglesia del Señor se parece mucho. Y el Señor ha dejado eso escrito y plasmado para que nos pellizquemos, para que nos miremos, para que nos revisemos, para que nos demos cuenta de que estamos muy alejados de Él y que nuestra confianza está colocada en cosas equivocadas. Y para concluir vamos a leer Isaías 29:13 para terminar esta enseñanza del día de hoy. 29:13 Isaías dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Tememos verdaderamente a Dios? ¿Hay reverencia y respeto hacia Él? Eso es algo que tenemos que pensarlo. Yo creo que Dios está haciendo un llamado a la iglesia. Es un llamado a revisar nuestras prácticas, a revisar nuestro corazón. Es un llamado a venir a Él para que Él ilumine nuestro camino. Hermanos, que Dios continúe guiando sus vidas. Vamos a elevar una oración para terminar. Padre, aquí estamos. Tu palabra ha hablado a muchos, a mí me ha hablado. Hay tantas cosas que tenemos que cambiar. Te pedimos perdón, Señor, porque de múltiples maneras tú nos llamas la atención. Pero nosotros seguimos empecinados, Señor, en dejarte a un lado en nuestra vida. Y hoy nos estás llamando la atención para que vayamos a ti. Señor, atráenos, sedúcenos de alguna manera. No permitas que nos alejemos, sino que al contrario nos acerquemos cada día más a ti. Sabemos que si seguimos empecinados, Señor, en apartarnos de ti, en alejarnos de ti, las consecuencias vendrán tarde que temprano. Y yo te pido, Señor, que no esperemos a que pase esto, sino que al contrario enciendas y avives nuestros corazones y que esto nos lleve a un arrepentimiento genuino de nuestras vidas y un reconocer tu infinita bondad y amor hacia nosotros y que esto se refleje en nuestra vida,
En el nombre de tu amado Hijo te lo pedimos. Amén. Buenos días para todos. Que el Señor continúe bendiciéndoles